Hola, buenas noches. Estaba aquí revisando un poco los acontecimientos del día y las noticias a esta hora. Y bueno, se fue la luz, algo que es habitual aquí en nuestro país, aunque tenía varias semanas que no se estaba dando con frecuencia. Estos últimos días ha estado pasando. No nos había pasado en esta zona donde yo vivo, pero sí pues en zonas aledañas. Ahora nos tocó a nosotros en la tarde. Sé que estuvo como 2 o 3 horas sin luz un sector cercano, y ya aquí tenemos aproximadamente una hora. Pero bueno, seguía leyendo las redes y viendo los comentarios sobre de las declaraciones más recientes del régimen, donde hacían referencia a que eh, se estaba se prolongaba hasta finales de abril, hasta el 30 de abril, eh, la cuarentena, ¿no? Perdón, se ponían 30 días más, quise decir. Eh, Enseguida, pues los comentarios eran, porque a la vez que hacían ese anuncio y otros anuncios más, eh, también hacían o daban el parte de los nuevos afectados. Por cierto, decían que 24 horas no había habido ninguno. El día previo creo que habían sido 4. Los fallecimientos no han habido en estos 2 o 3 días. En fin, pues unas cifras bastante bajas. De inmediato surgen los comentarios como que, bueno, si estamos en una... Si nuestros números están tan buenos como dice el régimen, ¿por qué razón extender la cuarentena? La lógica política que a veces muchos emplean, queriendo darle a todo un matiz político. Yo sé que el que nos hayamos vuelto unos activistas políticos es solamente responsabilidad del régimen. Eh, desde, la, desde la era del difunto, para ni siquiera nombrarlo, nos acostumbró a que fuéramos activos políticamente, que interviniésemos en todo. Pero hay que intervenir con criterio. Y es importante destacar que en estos momentos hay que dejar la politiquería a un lado, porque este es un tema que supera en la condición política, la situación política. No estoy diciendo que, bueno, vamos a salir de las manos con un régimen que todos, la gran mayoría del país, 90%, 88% del país consideran un gobierno dictatorial, un gobierno tiránico, un gobierno criminal. No, yo no estoy diciendo eso. Pero sí digo que tenemos que tener una conducta en estos momentos fría, una conducta apolítica, ¿okay? Una conducta más bien, no voy a decir jamás conciliadora, pero sí una conducta que vaya en función a que todos seamos colaboradores de lo que está sucediendo, en buscarle soluciones y más allá de buscarle soluciones, nosotros podemos solucionarlo, pero sí de ser preventivos, de evitar, de, de, de no ser elementos propagadores del coronavirus. Y para ello el manejo de la información es fundamental, es vital, es importante. Yo insisto en lo que he dicho en otros videos. Me llama la atención que las cifras que da el régimen coinciden en los estados y municipios opositores con lo que dan sus líderes, los gobernadores y burgomaestres de esas entidades. Por ejemplo, el caso más visible, el número que dan el gobierno con el gobierno regional del Táchira es similar. Entonces, está mintiendo la gobernadora opositora del Táchira. Me llama también profundamente la atención que ese estado particularmente es fronterizo y da conexión con Colombia, de donde sabemos que vienen o pueden entrar muchos casos, porque en Sudamérica, en varios países de Sudamérica, hemos visto un crecimiento exorbitante de la pandemia. Entonces, por otro lado, tenemos municipios
de la Gran Caracas, donde además pues el sector donde más se concentran los casos son los municipios, varios de los municipios, o sea, es Vargas, es Miranda y es Distrito Capital, donde hay municipios opositores y municipios del régimen. Y se están viendo comportamientos parecidos, similares. Entonces tampoco los números, a quien nos gustan los números, no nos resultan absurdos ni ilógicos. Entonces, vale, sabe, es importante tener un criterio en este tipo de cosas que no sea político, y les voy a explicar por qué. Primero, porque el coronavirus hasta el día de hoy, domingo, finalizando la Semana Santa, el coronavirus no tiene ninguna opción de tumbar al gobierno. Por ahí en algunos momentos salieron artículos que el coronavirus podría tumbar al gobierno. Ni en ese momento ni ahora creo que tenga la posibilidad de hacerlo. Estaba revisando un poco. Por otro lado, o sea, los elementos numéricos que nos están ofreciendo tienen cierta concordancia con otros elementos que podemos comparar, como le digo, el tema de las regiones, el hecho de que Venezuela era un país que estaba prácticamente aislado del exterior y era lógico que vinieran menos casos de afuera. Ahorita entonces, al haber menos casos de afuera, es posible que la infección esté más controlada. Por otro lado, los comunistas son, además de muy buenos para manejar las noticias, eso es cierto, son extraordinarios para hacerlo. Los comunistas son muy buenos para controlar este tipo de temas de salud, sobre todo cuando son gobiernos militares. Eso no es nada de extrañarse. Y aquí el control sanitario que han impuesto es un control militar, un régimen militarista. Entonces eso tampoco es extraño. Es importante, no nos volvamos locos y nos dejemos llevar por el tema político. Insisto nuevamente, no estoy diciendo que uno no señale a este gobierno por todas las cosas malas que ha hecho, ni que nos estemos cambiando de bando, ni que estemos suavizando. Es un tema coyuntural que tiene que ser manejado con mucha madurez y sindéresis, particularmente porque en el manejo real de la información está, primero, el que no se creen falsas expectativas. Segundo, el que no se cree caos. Tercero, que con la información correcta tomemos decisiones que necesitamos tener en nuestro poder para los procesos que van a venir después durante este proceso y los procesos que vienen después de recuperación de la situación, después de que pase la cuarentena, o que la cuarentena, porque a mi juicio algo que va a ir sucediendo es una desregularización de la cuarentena. Seguramente comenzarán a dar un X número de días a la semana para que abran los comercios que no son esenciales, las empresas que no son las estratégicas. Es mi consideración, que es lo que pudiera verse en un futuro. Ahora bien, que si están los números del gobierno tan bajos, ¿y por qué razón extienden la cuarentena? Coño, pana, por una vaina muy sencilla, para evitar precisamente que la curva que la han teóricamente mantenido aplanada no se les vaya a ir de las manos. Esta semana, este fin de semana, se tuvo noticias de Corea del Sur, donde casos que ya habían estado dados de alta volvieron a salir positivos para coronavirus. Entonces, esto es una enfermedad que no tiene precedente, que no se conoce de ella, que tiene características desconocidas que los científicos están comenzando en su investigación, es que están descubriendo todos los elementos. No es que un día nos dice que nos pongan máscara, otro día que nos quitemos la máscara, un día que nos pongan guantes, otro día que nos quitemos los guantes, en fin, una cantidad de cruces de información. Entonces, no le metamos en estos momentos el tinte político a este tema tan delicado, porque en verdad no es el momento. Hay que ser en esa vaina responsable. Por cierto, que en todo caso, volvió la luz, en todo caso, no podemos tampoco pensar o ver que esto es un tema exclusivo de Venezuela o de los comunistas, porque estamos viendo, por ejemplo, en el exterior el manejo que tuvo Lenín, no me acuerdo el apellido ahorita, el presidente de Ecuador, el terrible manejo que tuvo con la información de Guayaquil. La actuación de Donald Trump es de verdad deprimente, es una actuación mediocre. La actuación del presidente de México, AMLO,
bueno, por el piso, lo que está haciendo este hombre en Nicaragua por el suyo, lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil. Es de verdad vergonzoso. Hay presidentes que han tenido actuaciones un poco mejor como Piñera. En Argentina parece que también lo atajaron a tiempo. En Colombia pareciera que lo están atacando a tiempo. Venezuela hoy está señalando a Colombia que no está diciendo la verdad. Entonces, hay el presidente, el primer ministro Trudeau de Canadá, lo estaban criticando porque no tenía aguantada la información. Entonces, en estos momentos donde tenemos un tema globalizado, no es que dejemos la política, pero no utilicemos este tema dentro de la política porque realmente es perjudicial. Saludos, me aprovecha que llegó la luz.